Hola estudiantes, aquí Gonzalo Alonso, el ayudante de la Cátedra Tributaria y Personas. Hoy día vamos a repasar el ejercicio visto en la clase del día sábado 17 de mayo. Comenzamos con que el contribuyente en esta oportunidad es el señor Rodrigo Herrera, cuyo giro es inversionista y empleado dependiente. El ejercicio nos pide confeccionar su declaración anual de impuesto a la renta, año tributario 2025. Partimos en lo inmediato con el primer tipo de renta. Nos dice que los dividendos percibidos durante el 2024 de sociedades anónimas chilenas son tres. Uno por 8 millones, con crédito por impuesto de primera categoría, con derecho a evolución, con la obligación de restitución. Ahí está la clave de este dividendo, ya que si nos dice que es con obligación de restitución, viene con un crédito del 27%. ¿Ok? Vamos a tener que calcularlo. El segundo dividendo nos dice que es con crédito por impuesto de primera categoría, con derecho a devolución sin la obligación de restituir. Ojo con eso. No tiene la obligación de restituir. Generados hasta el 31 de diciembre del 2016. Trae una tasa TEF de 0,156896. También vamos a tener que calcular el crédito asociado. Y el tercer dividendo está imputado a los ingresos no renta. Ya les adelanto que este dividendo no se tiene que incorporar en la base imponible, ¿okay? Ya que es ingreso no renta. Por lo tanto, no se considera en la base. Tenemos que calcular el crédito del primer dividendo. Ya dijimos que trae un crédito del 27, una tasa del 27%. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la tasa, el factor de incremento. Ok, ya visto en clases, hay que considerar la fórmula, que es la tasa de impuesto dividido en 100 menos 27, que es la tasa de impuesto. Ok, recordar también, aquí yo voy a utilizar una fórmula de redondear para solamente considerar hasta 6 decimales. El factor de incremento considera solo hasta 6 decimales. Una vez calculada el factor de incremento, calculo el crédito asociado al primer dividendo. Y con eso ya obtenemos el resultado. Luego, con el segundo dividendo, vamos a calcular también el crédito asociado, pero esta vez solamente tenemos que considerar la tasa TEF que nos indica el ejercicio. Tomamos el dividendo y lo multiplicamos por 0,156896. Con eso llegamos al valor del crédito asociado. Y ya con estos valores listos, podemos ir al formulario y comenzar a rellenar las casillas que correspondan. Ya que son dividendos, los ubicaremos en la línea que corresponden a los dividendos. Primero vamos a ir a buscar los valores de los dividendos, que son los 8 millones, más los 3 millones. En segundo lugar, vamos a ubicar los créditos que calculamos en las secciones que correspondan. Ya vimos que tenemos un crédito con obligación de restitución, por lo tanto nos vamos a parar en la sección de obligación de restitución con derecho a devolución, que también nos indica que tiene esa característica. Con derecho a devolución, con la obligación de restitución. Con eso estamos listos con este crédito. Y ahora el segundo crédito, que también nos dice que es con derecho, pero sin la obligación de restitución. Nos ubicamos en la sección sin obligación de restitución, con derecho a devolución. Muy bien,
Con eso completamos todo lo que tiene que ir en la línea de los dividendos. Ahora, en segunda instancia, tenemos que llevar los créditos que declaramos en estas casillas a la casilla de los incrementos, que es la línea 14, código 159. Todo lo que vaya en la línea 1 y 2 respecto a los créditos van sumando a la casilla del incremento, que es donde yo voy a sumar los créditos que ya ubicamos. Recuerden también que si lo colocamos en esta casilla, se tiene que repetir más a la derecha en la columna de las rentas y rebajas. Este incremento va sumando en la base imponible. En tercera instancia, ya que tenemos créditos con obligación de restitución, vamos a calcular la restitución. Esto se calcula en la sección del impuesto global complementario y débitos fiscales. ¿Okay? Más abajo de donde se calcula el impuesto global complementario. La restitución se lleva en la línea 29, donde dice débito fiscal por restitución, crédito por impuesto de primera categoría. Restitución, crédito por impuesto de primera categoría. Esa es la clave. Vamos a ir a buscar los créditos que se tienen que restituir, tomarlos y multiplicarles el 35% o factor 0,35. Con eso estaríamos casi listos. Ahora, en cuarta instancia, tenemos que ubicar los créditos en la sección de créditos al impuesto global complementario con derecho de devolución. Esto es en la línea 48, código 610. Y aquí vamos a tomar el 100%, todos los créditos que tienen derecho a devolución. No se le tiene que calcular nada, solamente llevarlos a esta casilla. También en este ejercicio se da el caso que pudimos haber tomado todo el incremento. Es lo mismo. Con eso completamos el tratamiento del primer tipo de renta. Pintémoslos de verde. Vamos con el segundo tipo de renta, que corresponde a honorarios profesionales. Los honorarios los vamos a llevar primero al reverso del formulario, en el recuadro número 1. Ahí los vamos a calcular. En la primera línea de este recuadro tenemos que ubicar los honorarios, el total de honorarios, y también ubicar las retenciones. Luego tengo que calcular, ya que el ejercicio me dice que está acogido a gasto presunto, le voy a calcular el 30%, ¿ya? Y compararlo con el tope de 15 UTA. Vamos a ver cuál es menor. Si es que el tope es menor al 30% que yo calcule sobre el total de honorarios, entonces tengo que ocupar el tope. Aquí me calculó que el 30% sobre el total son 12.150.000. Y ahora lo voy a comparar con el tope, que son 15 UTA, por el valor de la UTA a diciembre de 2024. Aquí veo que el tope es menor al 30% que calculé. Por lo tanto, no puedo ocupar esa cantidad. Voy a tener que ocupar hasta el tope. Aquí yo ya lo tenía con fórmula. Resté el total de honorarios con este gasto presunto que lleva el tope. Luego estos valores, donde dice total rentas y retenciones, son los valores que tengo que llevar al formulario 22. Esto se ubica en la línea 7, donde dice rentas percibidas de los artículos 42, número 2, honorarios.
Vamos a buscar el total de honorarios, el total de este honorario que calculamos, y el total de retenciones se lleva en la sección deducciones a los impuestos, que está abajo en el formulario, por allá en la línea 90, donde dice retenciones por rentas declaradas en código 110. Y listo, con eso completamos el tratamiento del segundo tipo de renta, que fueron honorarios. Vamos a pintarlos de verde. Ya avanzamos hasta el tercer tipo de renta, que nos dice que se efectuaron retiros de la sociedad Stratton Oakmont Limitada, afecto impuesto global complementario, según certificado de fecha. Me dice que son dos, uno por 20 millones con crédito por impuesto de primera categoría, con derecho de devolución sin la obligación de restitución, ojo con eso, sin obligación de restituir, provenientes de empresa acogida al artículo 14, letra D, número 3. Ya, si viene de una empresa acogida a ese régimen, quiere decir que este retiro viene con un crédito con el 12,5%. 12,5. Y el segundo retiro me dice que es de 5 millones con crédito por impuesto de primera categoría, con derecho de devolución, con obligación de restitución. Obligación de restitución. Vale decir que este retiro viene con un crédito que considera una tasa del 27. ¿Para qué nos servirá saber esto? Para determinar los factores de incremento. ¿Ok? Aquí vamos a sumar el total de retiros que después vamos a llevar al formulario. Me dice que son 20 millones más 5 millones. ¿Ok? Eso en primera instancia. Luego, para calcular los créditos, ya dijimos que primero vamos a tener que calcular, determinar el factor de incremento. Para el caso del primer retiro, vamos a calcular la tasa de impuesto dividido en 100 menos la tasa de impuestos. ¿Ok? Aquí también hay que considerar hasta 6 decimales. Voy a volver a ocupar mi fórmula redondear y decirle que me considere solo hasta 6 decimales. Perfecto. Una vez lista el factor de incremento, voy a calcular cuánto crédito me corresponde sobre esta cantidad de retiro, que son 20 millones. Lo calculo por el factor de incremento. Muy bien. Antes, cuando en el primer tipo de renta calculamos el crédito asociado al primer dividendo, ya habíamos determinado un factor de incremento con una tasa del 27%. Aquí también hay que hacerlo con este retiro que me dice que tiene la obligación de restitución, ¿ok? Que trae una tasa del 27. Podría copiar y pegar esta fórmula, pero prefiero calcularlo de nuevo para estar seguro del factor de incremento que estoy utilizando. Le voy a decir a la fórmula redondear. Voy a determinar la tasa de impuesto dividido en 100 menos 27. Importante el paréntesis. Y lo voy a decir hasta 6 decimales. Con eso sí me dio lo mismo. Entonces procedo a calcular el crédito asociado a este retiro, que es sobre 5 millones. Eso es lo que me dice el ejercicio. Listo, estos son los valores que yo voy a llevar al formulario. Los vamos a ir a ubicar en la línea 1. Ahí se ubican los retiros.
Primero voy a traer el total de los retiros, que son los 25 millones. Y posteriormente, ahora, ubicaré los créditos. Ya sé que tengo uno que no tiene la obligación de restitución. Entonces me voy a la sección de los créditos sin obligación de restitución con derecho a devolución. Eso es lo que me dice el ejercicio, que tiene derecho a devolución. Ahora, con el otro crédito, me dice que sí tiene la obligación de restitución. Por lo tanto, me ubico en la sección con obligación de restitución con derecho a devolución. Sé que tiene el derecho a devolución. Eso en primera instancia, ubicamos todos los valores que van en esta línea. Ahora, asimismo, que se hizo con los créditos por los dividendos, tengo que estos créditos por los retiros llevarlos a la casilla del incremento. ¿Ok? Reitero, todos los créditos que se ubiquen tanto en la línea 1 como en la 2 van sumando en la casilla del incremento. En segunda instancia, ya que tenemos un nuevo crédito que lleva la obligación de restitución, paso a calcular la restitución. Recuerden, esto se hace en la sección de impuesto global complementario y débitos fiscales. Línea 29, débito fiscal por restitución, crédito por impuesto de primera categoría. Ya aquí voy a tener que cambiar la fórmula para que primero me sume todos los créditos que llevará la restitución. Cierro paréntesis y ahora sobre esa cantidad que se suma, calculo la restitución. En tercera instancia, voy a traer todos los créditos que tengo derecho. ¿Okay? Ya había linkeado la casilla del incremento, entonces todo lo que considera el incremento, que son todos los créditos de acá, me lo está llevando a la casilla de los créditos al impuesto global complementario por impuesto de primera categoría con derecho de devolución. Ahí está la clave. Ya recuerden, yo igual prefiero salir a buscar directamente a todo lo que dice con derecho de devolución. Habríamos llegado a lo mismo. 8.636.000. Ahí devolví la fórmula, me devolví en una acción y ahora podemos decir que estamos listos con el tratamiento al tercer tipo de renta, que fueron retiros. Avanzando en el ejercicio, ahora nos toca trabajar con sueldo. Nos dice que un sueldo anual actualizado según certificado por rentas del artículo 42 número 1, esa es la que corresponde a los sueldos. También tenemos un impuesto único de segunda categoría pagado por rentas. Vamos a ir directamente al formulario, no hay nada que calcular. Los sueldos se ubican en la línea 13, buscar donde diga sueldos, tomar el total de los sueldos y validar que también se repita a la derecha de este formulario en la columna rentas y rebajas, ahí donde corresponde, para después ir sumando a la base imponible. Con el impuesto único de segunda categoría, este es un crédito al impuesto global complementario, por lo tanto pertenece a esta sección. En la línea 46, donde dice crédito al impuesto global complementario por impuesto único de segunda categoría. Casilla 162. Vamos a buscar el total del impuesto único. Y con eso completamos el tratamiento del cuarto tipo de renta. No tiene más ciencia que eso. El tipo de renta nos habla de renta de fondos mutuos
provenientes del rescate de cuotas adquiridas en el 2022, actualizada el 31 de diciembre de 2024, según certificado de fecha. Tenemos un mayor valor por 600.000 y un menor valor por 300.000. El mayor valor va a ir sumando en la base imponible y el menor valor va a ser una rebaja de la base imponible, ya que se trata de una pérdida de capital mobiliario. ¿Ok? Entonces vamos a ir a... cabe destacar que no vamos a tener que hacer ningún cálculo adicional a esto, sino que vamos a llevar directamente estos valores al formulario 22. Muy importante. No hay que hacer ningún cálculo. El mayor valor lo vamos a ubicar en la línea 8, letra B, donde nos dice mayor valor obtenido en la enajenación o rescate de cuotas de fondos mutuos. Ahí está la clave. Mayor valor, fondos mutuos. De eso se trata. ¿Ok? Vamos a ir a buscar los 600.000. Importante destacar que este valor se tiene que repetir más arriba en esta línea que agrupa todas las rentas que se declaren en esta sección, en esta área, ¿ya? De estas tres letras. Antes esto no era así, era solamente una línea, pero en el tiempo, a través de los años, decidieron desglosar la línea, ¿ok? Para que se separe el tipo de renta de capital mobiliario que se está declarando, ¿ok? Importante que se repita más arriba este valor que acabamos de ubicar. Luego, con el menor valor, ya habíamos dicho que se trata de una rebaja y se va a ubicar en la línea 17, donde dice pérdida en capital en operaciones de capitales mobiliarios. Ok, línea 17, código 169. Vamos a ir a buscar los 300.000. Con eso completaríamos el ítem número 5. Pasamos ya al sexto ítem, que nos dice: la FP Lucky certifica mediante certificado de fecha que durante el año 2024 ha efectuado APB de acuerdo y para los fines de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 42 bis de la LIR, actualizado el 31 de diciembre de 2024, en la calidad de trabajador bajo la modalidad indirecta aportada por el empleador. Calidad de trabajador, importante, modalidad indirecta aportada por el empleador. Destaqué esto para poder ir a ver el PPT que nos dejó el profesor. Y ya que nos habla que es en calidad de trabajador, se refiere a las rentas del artículo 42, número 1 de la LIR, ¿ok? Que tiene que ver con las remuneraciones, los sueldos. Y si nos dice que es de forma indirecta del empleador, se refiere a que en la liquidación de sueldo del trabajador se le descontó su APB y posteriormente el empleador se encargó de enterarlo, de pagarlo en la FP del trabajador. A eso se refiere. La clave, si te dice forma indirecta del empleador, tiene que ver con eso, que se le descontó la liquidación de sueldo del trabajador. La cantidad de esta APB es por 4.500.000. ¿Ok? Luego nos informa de otra APB, pero esta vez también en la calidad de trabajador, pero esta vez bajo la modalidad directa. ¿Ok? Si nos vamos de nuevo a la PPT, buscamos esta forma directa que nos dice y se refiere a que el trabajador pagó directamente su APB en su AFP. La cantidad total fue de 20 millones. Ahora, antes de pasar a llevar este APB al formulario,
voy a considerar algo que también aparece aquí en la PPT, que es el tope anual de 600 UF. ¿Ok? Importante. ¿Ya? Vamos a tener que comparar este tope de 600 UF con el total de APB que tengo acá, que son 24 millones 500. ¿Ok? Me dice que me dice que hay un tope. Voy a calcular el tope, cuánto corresponde. 600 UF. Y resulta ser 23 millones 050. Ok, estos son los 600 UF que tengo que tener en cuenta como tope. Y ya que es menor al total de los APB que pagó el trabajador, voy a ocupar el tope como rebaja en la renta. Ya habíamos visto una rebaja que fue la pérdida en operaciones capitales, que correspondía al menor valor del fondo mutuo. Y este es otro tipo de rebaja a la renta, ¿ok? Que se ubica en la línea 23, donde dice ahorro previsional. Ahí está la clave. Ahorro previsional, importante. Casilla 765. Vamos a ocupar el tope. Con eso completamos el tratamiento de este sexto ítem, que fue una rebaja a la renta. El séptimo tipo de renta, el enunciado nos dice que es una renta presunta. Al 31 de diciembre de 2024 tiene el 50% de participación en una sociedad de transportes acogida a renta presunta. Sociedad de transporte, importante destacarlo. Tiene esta sociedad dos vehículos del tipo camión. El valor corriente en plaza del primer camión, que es un Kia, es de 42 millones. Y el segundo valor corriente en plaza del otro camión es de 30 millones. ¿Ok? Para determinar la renta que le corresponde al contribuyente, que tiene un 50% de participación en esta sociedad, primero tendremos que determinar la renta de esta sociedad, ¿ok? Que está acogida a renta presunta. Si es una sociedad de transportes, vamos a tener que considerar el total de los valores corrientes en plaza. Total valor corriente de todos los vehículos. De todos los vehículos que pueda tener una sociedad de transportes acogida a renta presunta. Si nos vamos a la PPT del profesor, nos dice que la determinación de la renta presunta en el caso de explotación de bienes raíces agrícolas es el 10% del avalúo fiscal del predio. Y esa información la entrega el servicio respecto al avalúo fiscal. También tenemos el tipo de renta presunta de pequeños mineros, que es sobre el porcentaje de venta. Y en este caso del ejercicio, estamos hablando de una sociedad de transportes, ya que hace transporte terrestre de carga o pasajeros. Y para determinar la renta presunta vamos a tener que considerar el 10% del valor corriente en plaza del vehículo, el 10%. Ya vamos a tener que calcular el 10% sobre este valor corriente en plaza. Y recién este valor, los 7.200.000, viene siendo la base imponible de primera categoría de la sociedad. ¿Ok? Luego tendremos que calcular el impuesto de primera categoría. ¿Ok? Que la tasa general en renta presunta es del 25%. Una vez calculados estos valores, impuesto de primera categoría, 25%. Recién ahí vamos a determinar los valores que le corresponden al contribuyente. Ya dijimos que tiene un 50% de participación, por lo tanto, la base imponible le vamos a atribuir el 50%. ¿Ok?
nos da 3.600.000. Y lo mismo con el impuesto de primera categoría que calculamos. Hay que atribuirle el 50% también. Y estos son los valores que tendremos que llevar al formulario, que le corresponden al contribuyente por tener el 50% de participación en esta sociedad. Okay, vamos a ir a ubicarlos al formulario. También habría sido de la misma manera con una sociedad con un predio agrícola, que explota en predio agrícola, pero en ese caso se calcula, como lo vimos en la PPT, sobre el avalúo fiscal del predio. Ahora sí, vámonos al formulario. La renta presunta se ubica en la línea 5, letra D, donde nos dice rentas efectivas de terceros obtenidas por empresas acogidas al régimen de renta presunta. Lo llevamos hasta el final, casilla 1862, los 3.600.000. Punto. ¿Ok? Aquí, si se fijaron, también se nos repitió más arriba y ocurre lo mismo que con la renta de capital mobiliario. Esta línea decidieron desglosarla para separar el tipo de renta de esta índole que se está declarando. ¿Ok? Esta suma agrupa todas estas casillas referidas a este tipo de renta. Una vez ubicado la renta que le corresponde al socio, también le corresponde este impuesto de primera categoría, ¿okay? Que es el 50%. Son 900.000 pesos. ¿Okay? Una vez ubicado esa cantidad, ya completamos todo lo que se tiene que declarar en esta línea. En segunda instancia, ya que estamos trabajando con un crédito, vamos a tener que llevarlo a la casilla donde van todos los créditos al impuesto global complementario por impuesto de primera categoría con derecho de devolución. ¿Okay? Estamos hablando de un crédito de primera categoría con derecho de devolución. Importante, muy importante volver a mencionar que este crédito no va sumando a la casilla de los incrementos, ¿ok? En la casilla de los incrementos solo van los créditos relacionados a los retiros y dividendos, ¿ok? Este crédito va directo más abajo, donde ya lo ubicamos. Con eso completamos el tratamiento de la renta presunta. Pasamos al octavo tipo de renta, que nos dice: es dueño del 70% de una sociedad acogida al régimen 14, letra D, número 8. 14, letra D, número 8. Vamos a destacar eso. La cual al 31 de diciembre de 2024 informa la siguiente base imponible. Base imponible 25 millones. PPM pagados, actualizados, puestos a disposición de los socios. Importante recordar que las rentas del 14D número 8, simplemente la base imponible de la sociedad se le atribuye a los socios de acuerdo a su porcentaje de participación. Estas sociedades acogidas a este régimen no pagan un impuesto de primera categoría, sino que llevan directamente su base imponible a las rentas de sus socios. ¿Ok? Por lo tanto, si es de acuerdo al porcentaje de participación, vamos a calcular esta base imponible por el 70% que tiene de participación este socio. Y lo mismo con los PPM, funciona de la misma manera, tiene la misma lógica. Si se pagaron 2.500.000 de PPM, al socio le corresponden de esos PPM el 70%. Y estas son las cantidades que vamos a llevar al formulario.
Vámonos al inverso. Las rentas del artículo 14, letra D, número 8, se ubican en la línea 6. Rentas asignadas provenientes de empresas sujetas al 14D, número 8. Ahí está la clave. Línea 6. Casilla 1632. Vamos a ir a buscar esta renta que le corresponde al socio. Y los ppm se ubicarán más abajo en la sección deducciones a los impuestos, en esta parte, más abajo de las retenciones de honorarios, en la línea 100, donde nos dice ppm puestos a disposición, régimen del artículo 14, letra D, número 8. Ahí está todo lo que corresponde, el concepto que corresponde. Con eso ya ubicamos, ya cumplimos con el tratamiento de este tipo de renta. Luego tenemos en el noveno ítem, nos informa, Banco Chile certifica mediante certificado de fecha que durante el año 2023 ha pagado intereses por crédito hipotecario. Intereses, crédito hipotecario, actualizado el 31 de diciembre del 2024. Pero este ítem corresponde a una rebaja a la renta, ya los intereses por crédito hipotecario. Pero esto los vamos a ver al final, ¿ya? Este es muy importante, no se olviden que esta rebaja se tiene que evaluar al final cuando ya se tiene el subtotal de la base imponible del impuesto global complementario. Así que la vamos a dejar pendiente. La vamos a marcar con algún color, ya así está bien. Pendiente. Así que por mientras podemos continuar con el ítem número 10, que son rentas de arrendamiento, ¿vale? Tenemos 5 propiedades, 4 que son DFL2 y una que es no DFL2, no tiene esa característica. Recuerden que con los DFL2, si se ponen en arriendo, se puede declarar, se puede considerar como ingreso no renta los arriendos de hasta 2 inmuebles que sean de FL2. A partir del tercero ya se considera renta, ¿ok? Entonces, primero vamos a determinar cuáles tributan y cuáles no. Este ingreso por arriendo inmueble no de FL2, ya que no tiene esa característica, sí o sí el arriendo va a pasar a ser renta, ¿ok? Se va a considerar en la base imponible. Entonces, tributa. Luego tenemos los otros 4 inmuebles que sí son de FL2. Entonces vamos a establecer por orden cronológico cuáles no van a tributar y a partir del tercero sí. Este de por sí, al ser adquirido antes de octubre del 2010, que es cuando la ley cambia, sí o sí no se considera. Entonces, por lo tanto, no tributa. Luego los otros 3, sí es importante analizar el orden cronológico. Tenemos del 2011, 2018 y 2022. Del año 2011 no va a tributar. Viene primero. Y ya tenemos un tercer inmueble de FL2, por lo tanto, sí este va a tributar. Tributa. Y el último también tributa. También entra. Ok, vamos a marcar los que van a pasar al formulario.
y los vamos a ubicar en la línea que corresponde. Esta es en la línea 5, letra A, donde nos dice rentas del arrendamiento. Punto. Ya, con eso tiene, lleva el concepto, ¿ok? Arrendamiento. De cualquier forma, de cualquier otra forma del uso de bienes raíces agrícolas y no agrícolas, determinadas mediante el respectivo contrato. Vamos a ir a buscar todos los arriendos que van a formar parte. Y con eso estaríamos ok, pero también el enunciado nos dice que el inmueble no de FL2 se pagó contribuciones por 420.000. Recordar que las contribuciones son una rebaja de la renta en la medida que el inmueble asociado se esté explotando, ¿ok? Se le esté dando, se haya puesto en arriendo en este caso, ¿ok? Ya que si se puso, se puede considerar en las contribuciones como una rebaja a la renta, ¿ok? Ya se ubica en esta sección, al igual que las otras rebajas que vimos anteriormente. Con eso completaríamos el tratamiento del 10º ítem. Pasamos ya al 11º ítem, en que la AFP Laki certifica mediante certificado de fecha que durante el año 2024 el afiliado efectuó un retiro parcial de sus excedentes de libre disposición por 200 UTM. También informa que el mismo ya había efectuado retiros de excedente de libre disposición los años anteriores. Este año hizo un retiro de 200 UTM. Los excedentes de libre disposición se pueden considerar rentas exentas si es que cumplen ciertas condiciones. ¿Okay? Vamos a ir a ver el PPT para repasar esta materia. Nos habla de se pueden considerar como renta exenta hasta 200 UTM anuales con tope de 1.200 en total, ¿okay? O hasta 800 UTM anual en caso de retirar todos los excedentes libres de disposición. Aquí nos vemos en un caso en que anteriormente ya había retirado 1.000 UTM y ahora en este año comercial 2024 que se está declarando ahora en el 2025 retiró 200 UTM. Con eso ya alcanzaría un tope. Los 200 más los 1000. Ese representa el tope. Igual hay que considerar las 200 UTM como renta exenta. O sea, vale decir que va a formar parte de la base imponible. Por lo tanto, vamos a ir a... primero tenemos que calcular las 200 UTM por el valor de la UTM a diciembre de 2024. Son 13.458.800. Y esta cantidad es la que vamos a ir a ubicar al formulario 22 en la línea de las rentas exentas del impuesto global complementario. Línea 9, letra C. Retiros de ELD que no excedan de los límites exentos del impuesto de 200 UTM anuales u 800 UTM en el caso de retirar todo. ¿Ok? Esta fue la última vez que este contribuyente pudo retirar estos excedentes de libre disposición como renta exenta. Ya de ahora en adelante, si retiran nuevos excedentes, van a
se van a tener que considerar como rentas afectas. Esta renta exenta va sumando en la base imponible. Ya lo que puede generar una renta exenta es que tal vez se cambie de tramo, considerando el aumento que genera en la base imponible. Pero la garantía que tiene al tratarse de exenta es que lleva consigo un crédito proporcional. ¿Okay? Este crédito se ve más abajo eh, del impuesto al complementario calculado, en la línea 34, en la sección de los créditos. Crédito proporcional al impuesto al complementario por rentas exentas. Para llegar primero a esto, primero vamos a tener que retroceder un poco antes de calcular este crédito, porque habíamos dejado pendiente los intereses pagados por créditos con garantía hipotecaria. Dijimos que lo íbamos a evaluar cuando ya tuviéramos el subtotal de esta base imponible, que es en la línea 19. Así que nos vamos a poner a sumar todo lo que ya tengamos hasta ahora. Ya sumé los retiros, dividendos, las rentas de la línea 5, que son por rentas de arrendamiento, rentas presuntas. Vamos a sumar también las rentas provenientes de la empresa acogida al 14D número 8, rentas de honorarios, las rentas de la línea 8, que fue el mayor valor del fondo mutuo. También vamos a sumar la renta exenta y también los sueldos, el incremento, y ahora le vamos a restar las rebajas a la renta, que fue las contribuciones pagadas y las pérdidas en operaciones de capital mobiliario, que fue por el menor valor del fondo mutuo. Con eso ya llegamos al subtotal. Ahora sí podemos evaluar cuánto interés pagados con créditos con garantía hipotecaria, que es el ítem 9, cuánto de esta cantidad pagada como interés puedo ocupar como rebaja, ya que tiene ciertas reglas dependiendo de cuánto subtotal tengo. Estas reglas vienen siendo algunas consideraciones, algunos requisitos. Si nos vamos a la PPT del profesor, nos habla que en primera instancia existe un tope, que viene siendo el menor entre 8 UTA y los intereses efectivamente pagados. Si es que el contribuyente pagó más de 8 UTA, está condicionado a ocupar este tope. Y los requisitos para aplicar la rebaja son que si la renta es inferior a 90 UTA, se podrá rebajar completamente los intereses, todos los que haya pagado considerando este tope. ¿Okay? Si la cantidad pagada es mayor al tope, tiene que ocupar el tope. Si la renta bruta es igual o superior a 90 UTA e inferior o igual a 150, habrá una rebaja parcial aplicando una fórmula, factor 1,667. Ya, ahí está la fórmula, que es 250 menos la renta expresada en UTA por el factor, que es 1,667. Y si la renta ya es superior a los 150 UTA, no tendrá derecho a rebaja. Lo que vamos a hacer acá va a ser expresar nuestro subtotal de base imponible en UTA. A ver cuánto representa. Vamos a ocupar la UTA de diciembre de 2024
e indica que son 191, redondeado, son 190,66 UTA. De acuerdo a los requisitos, si es mayor a 150 UTA, no aplica el beneficio. No tiene, es sin derecho a la rebaja. En esta renta, en esta declaración de renta, no vamos a poder rebajar intereses pagados con créditos con garantía hipotecaria. Pero pongamos el caso de que la renta haya sido mayor a 90 UTA y menor a 150 para poder practicar la fórmula. Pensemos que la renta expresada en UTA son 140. La fórmula se aplica de la siguiente manera. Viene siendo 250. Vamos primero a escribirlo. 250 menos la renta en UTA por el factor de 1,667. Esto se representará el porcentaje a multiplicar sobre intereses pagados, sobre los intereses. ¿Ok? En este caso va a ser 250 menos la renta expresada en UTA, que son los 140, por 1,667. Me va a arrojar un factor que es un porcentaje en realidad. Lo tengo que ver como porcentaje, de acuerdo a la fórmula. ¿Ok? Por lo tanto, voy a multiplicar los intereses pagados, que son 6.500.000, por 16,62%. Me da como resultado, en este caso hipotético, 1.080.300, que yo habría podido rebajar a la renta. Recordar, primero lo habría tenido que ubicar en la línea 21, código 750, y este valor repetirlo más a la derecha en la columna de rentas y rebajas. Esta habría sido una rebaja, pero no es el caso, lo vamos a borrar al tiro. Simplemente estábamos poniendo en práctica nuestra fórmula. Me pasé. Si es por jugar un poco con esta misma fórmula, habría podido, o sea, voy a poner el caso. Si hubiera sido 149 UTA. El porcentaje a rebajar sería de 1,62. Tengo que hacer lo mismo, tomar los intereses pagados y multiplicarlo por 1,62%. Habría podido rebajar 105.000 pesos. Pero ya en el caso de haber ocupado 150,1 UTA, me arroja un porcentaje a rebajar negativo, lo cual no corresponde. Ya, si me da negativo, no aplica, no puede ser negativo. Punto. Entonces, eso con estos casos hipotéticos que usamos para plantear, para poner en práctica la fórmula.
ya que no tenemos derecho a rebaja, los intereses, el valor que se ubicará en esta casilla es cero y también más a la derecha. Con eso ya sabemos, ya tenemos todo para completar nuestra base imponible del impuesto global complementario. Lo único que nos faltaba a este subtotal es rebajarle el, el APB. Con eso ya llegamos a la base imponible. Lo siguiente es calcular el impuesto global complementario. Tenemos que ir a buscar estos 130 millones a la tabla del impuesto global complementario. Yo los veo ubicados acá, en este tramo del 35%. Vamos a multiplicar la base imponible por el 35% menos la rebaja. Recordar esa fórmula, base impo base imponible por el factor menos cantidad de rebajar. Ya tenemos nuestro impuesto global complementario y ahora sí podemos retomar esta renta exenta que trae consigo un crédito proporcional. Lo que nos faltaba para poder calcular este crédito era el impuesto global complementario y la base imponible, ya que con esos valores yo voy a poder determinar un factor. Vámonos mejor al PPT del profesor, que nos dice que este factor, que se calcula con 3 decimales, se obtiene al dividir la cantidad anotada en el código 157 de la línea 25 por la cantidad anotada en el código 170 de la línea 24. El 157 de la línea 25 es el impuesto global complementario. Le voy a poner algún color. Y la cantidad anotada en el código 170 de la línea 24 es la base imponible. Con eso yo voy a determinar el factor que vamos a ocupar para determinar el crédito proporcional al impuesto global complementario por rentas exentas. Factor. También hay que ocupar hasta 3 decimales. Entonces voy a llamar a mi fórmula redondear y le voy a decir, calcúlame el impuesto global complementario dividido en la base imponible. Y considera solo hasta 3 decimales. Este es mi factor para esta fórmula del crédito proporcional. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tenemos que considerar en esta fórmula? El factor lo tenemos que multiplicar por las cantidades anotadas en la suma de las cantidades del código 152, que es esta renta exenta, código 152, más código 159, menos el código 169. El 159 es el incremento y el 169 es las pérdidas en operaciones de capital mobiliario. Pero aquí ocurre algo, ya que estas cantidades anotadas no tienen que ver con rentas exentas. Sí se puede dar el caso que se anoten valores que sumen, hayan valores que sumen en estas casillas, que sean propios de las rentas exentas. Pero no es el caso. No tienen que ver con rentas exentas, ya que vimos que estas cantidades, la suma de todo esto, viene de créditos por los dividendos y los retiros. ¿Okay? En el caso de esta pérdida en operación de capital mobiliario, proviene del menor valor en fondos mutuos. Entonces, las cantidades que tendría que considerar
para determinar este crédito proporcional del que estamos hablando, tienen que ser propias de rentas exentas. Si de darse el caso de existir cantidades que vayan sumando en esta casilla que tengan que ver con rentas exentas, yo no tengo que tomar el total de este incremento, ni restar el total que tenga en esta casilla de pérdida. Solamente las cantidades que tengan que ver con rentas exentas. Ahora, este no es el caso, por lo tanto, en este crédito voy a multiplicar directamente el factor por la renta exenta que tengo. Y este viene siendo mi crédito proporcional. Y esto es lo último. Ya podemos pasar a... hasta aquí abajo tenemos que llegar al impuesto global complementario determinado. Vamos a ir sumando y restando lo que corresponda. De ahí vamos a calcular el impuesto global según la tabla. Hay que sumarle la restitución de los créditos con aquella obligación, menos nuestro querido crédito proporcional, menos el impuesto global por los sueldos, menos el crédito al global complementario por impuesto de primera categoría con derecho de devolución. Ya con eso llegamos al global complementario determinado. Este valor, este global complementario determinado, se tiene que repetir en el código 31. Sigamos bajando. No hay nada que hayamos anotado en esta sección. Luego vienen las deducciones a los impuestos. ¿Ok? Vamos a ir a buscar este valor repetido. Le vamos a restar las retenciones de honorarios y restar los ppm puestos a disposición. Y ya por fin, finalmente, llegamos al final del ejercicio, el resultado de la renta. Gracias por su atención. Espero que este material les sirva para estudiar, para practicar, para seguir conociendo la mecánica del formulario 22. Yo entiendo que la solemne fue en papel, pero de igual manera sirve mucho practicarlo en Excel para saber cómo se tiene que ir llenando, tener una secuencia lógica del formulario. Eso es todo. Nos vemos en la próxima ayudantía.